Hola amigos, juntos nuevamente con las mismas ansias de continuar descubriendo la fotografía. Acompáñenme los próximos minutos para conocer lo que el profesor Ramón Cabrales nos va a enseñar sobre la fotografía y otras secciones que ampliarán sus conocimientos sobre esta apasionada manifestación de las artes plásticas. Amigos, ya estamos en la primera sección del programa, junto al profesor Ramón Cabrales, para que nos enseñe un poquito más sobre la historia de la fotografía. Bienvenido, profesor, y adelante. Nada, aquí seguimos hablando de historia de la fotografía, que aunque bueno, lo que estamos haciendo son algunas pinceladas, creo que de esta manera los televidentes se podrán interesar y después poco a poco ir profundizando en alguna de estas temáticas. Nosotros habíamos estado viendo en programas anteriores, por ejemplo, qué pasó al inicio del siglo XX con la fotografía, hablamos de las vanguardias. Ya el siglo XX a veces se dice que es el siglo de la televisión. Y yo siempre digo, ¿y qué hubiera sido la televisión si no hubiera habido fotografía? Yo pienso que es más de la fotografía que de la televisión. ¿Es cierto? Pero bueno, claro. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que ya hay una técnica, que es una técnica que va a durar durante muchos años, que es lo que hoy llamamos fotografía analógica, donde ya es la película la que funciona. ¿Qué es la que se usa actualmente? Todavía analógicamente se sigue usando, que por ejemplo aquí en Cuba ya no se usa tanto porque nosotros no tenemos los medios para conseguir los materiales para hacerlo, pero en el mundo la fotografía analógica sigue funcionando perfectamente. Es más, hay algunos museos y galerías del mundo que si no es analógica no exhiben la fotografía. ¿Por qué? Porque el problema de la conservación. La fotografía analógica es una fotografía puramente química, es decir, hay una reacción entre el papel de la foto y la luz, y ahí la imagen se queda muy segura, muy fuerte, y se ha conservado, bueno, ya vamos para 200 años de fotografía, que todavía hay fotos que tienen 100 años y están muy bien. Lo que sucede es que con la fotografía digital todavía no tenemos los papeles ni las tintas que puedan hacer que la fotografía digital se conserve, y no sabemos realmente cuánto va a durar una fotografía digital. Entonces los museos, las galerías, los coleccionistas prefieren sobre todo la fotografía analógica, porque es más segura, porque es más, incluso a veces por la textura de los papeles, tiene una textura diferente a la digital. Es decir, tendría como mejor calidad. No podemos hablar de calidad de una y de otra. Las dos tienen sus calidades, las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. Lo que pasa es que la fotografía digital es una fotografía que va más, es una fotografía que son toners, o sea, a partir de tintas, que se imprime con tintas, y esas tintas si se humedecen o si sencillamente se le deja la luz, la foto se deteriora muy rápido. Entonces todavía no hay un papel ni una tinta que sea lo suficientemente fuerte y resistente al tiempo como tal. Pero sí, las dos siguen funcionando. Es más, en Cuba se está retomando, tengo muchos amigos y estudiantes que están retomando la fotografía analógica como un método de trabajo importante en este momento. A mí me gusta la fotografía analógica, por ejemplo, el blanco y el negro analógico como tal. Lo que pasa es que la fotografía también digital tiene otra ventaja, los colores que tiene la digital es imposible lograrla en fotografía analógica. Pero bueno, a lo que íbamos hablando de la historia de la fotografía, si nos remontamos sobre todo a la década del 20, a la década del 30, como yo te comentaba, ya hay empiezan a surgir las marcas estas que son asiáticas, la japonesa, ya empieza la Canon, la Nikon, que son marcas hoy muy tradicionales en el mundo de la fotografía, y ya habíamos hablado de la Leica, que es tal vez la cámara preferida por los fotoreporteros por la calidad de imagen que tiene y por lo fácil que es su manipulación como tal. Eso hizo que cuando apareciera cuando se ocurre la tragedia aquella de la segunda, bueno, primero sobre todo la etapa de la guerra civil en España es muy reportada por los fotógrafos de la época. Ahí estuvo Robert Capa, ahí estuvo Gerard Aron. Ahí hubo muchos importantes fotógrafos que reportaron la guerra civil española. Pero yo creo que donde la fotografía como decimos, llega a su máximo esplendor desde el punto de vista de fotografía documental, de fotografía de desastre, como a veces decimos, es la Segunda Guerra Mundial.
porque la Segunda Guerra Mundial fue toda Europa, estuvo involucrada y realmente hubo fotógrafos de muchas nacionalidades que trabajaron allí, pero a mí me viene mucho a la mente Robert Capa, porque Robert Capa, sí, él sobre todo, él pudo fotografiar el desembarco en Normandía de los aliados, ya casi al final de la guerra, cuando ya se ponen de acuerdo para ayudar a terminar la Segunda Guerra Mundial, y él puede fotografiar ese desembarco. Él llega junto con los marines, o sea, con los soldados que iban a participar en la guerra, norteamericanos, ingleses, de otros países, y él se viene con ellos, y en el momento que están llegando ahí a Francia, los nazis los empiezan a bombardear. Entonces, él tuvo que tomar esas fotos bajo ese bombardeo y ese desembarco que se tenían que tirar al agua para poder llegar a tierra. Y hay muy pocas fotos que pudo lograr, pero son las únicas que hay del desembarco de Normandía. Y eso tiene un valor extraordinario. Entonces, Robert Capa, siempre que ese fotoreportaje que él hizo ahí es único, es exclusivo, nada más que él lo hizo. Pero, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial también participó mucho Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson tenía un dicho. Henri Cartier-Bresson decía: la fotografía se espera, el momento decisivo. La fotografía no viene a uno, la fotografía hay que buscarla y hay que estar ahí en el momento preciso y disparar. O sea, tomar la foto en el momento que haya que hacerlo. A él le llamó eso el momento decisivo. Eso hace que los fotoperiodistas de la actualidad sigan mucho la teoría de Cartier-Bresson. O sea, estar esperando lo que va a ocurrir. Pero si estás en una guerra, tú sabes que puede pasar cualquier cosa. Tienes que estar alerta. Dicen que Henri Cartier-Bresson, incluso cuando estaba en esos procesos, dormía con la cámara colgada al cuello, porque él no sabía en qué momento él tenía que salir a usar la fotografía. Pero también es una época, independientemente de esa guerra, que realmente todo el mundo estuvo involucrado de una manera u otra. No, y al igual que las fotografías dentro de los campos de concentración. Claro, pero bueno, ya eso es un poquito ahí después, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando está Margaret Burke, que toma todo eso, ella puede llegar a los campos de concentración cuando todavía los soviéticos estaban en ese momento entrando, y ella entra junto con los soviéticos a los campos de concentración y todavía puede fotografiar aquellas cosas terribles, aquellas barracas enormes llenas de personas todas desnutridas. Es impresionante el trabajo que hace esta señora, la Burke, allí en los campos de concentración. Pero conjuntamente con esto, un poquito antes de la guerra, también habría que ver qué hicieron otros fotógrafos. Por ejemplo, a mí me viene a la mente también Edward Weston, porque Edward Weston, después que hablamos de aquel famoso pictorialismo o fotografía impresionista, que era esa fotografía que se hacía más o menos de una manera como que desenfocando las imágenes, como creando imágenes nebulosos o paisajes nebulosos, usando tal vez la magia del propio clima, se va a todo lo contrario, se va a lo que se llamó la fotografía pura. La fotografía pura es una fotografía que no recurre a esos trámites. Era una fotografía que impedía sobre todo hacer cambios en la imagen. O sea, era tomar la foto como saliera y así se imprimía. Y se le llamó fotografía pura. Y era lograr a partir de la fotografía pura que la fotografía fuera artística. Weston, por cierto, tiene cierta relación con nosotros porque Weston es el que le enseña fotografía a Tina Modotti. Tina Modotti es una fotógrafa italiana muy importante que después pasaron a México. Allí conoció a Julio Antonio Mella. Cierto. Y las fotos que tenemos de Julio Antonio Mella son hechas por Tina Modotti. Pues bueno, profesor, de esto tenemos que seguir hablando. Seguro. Pero bueno, nos vemos en la próxima sección y ustedes manténganse en su asiento porque acá se continúa descubriendo la fotografía. La fotografía se convirtió en una poderosa herramienta para contar historias visuales, capturar momentos y crear mundos imaginarios en la pantalla. Hoy, en Grandes Directores de Fotografía en el Cine, estaremos revelándoles la inmensa labor de Gordon Willis.
Gordon Willis nació el 28 de mayo de 1931 en Queens, New York. Trabajó filmando una enorme cantidad de comerciales y documentales para la televisión, hasta que ya en la década del 70 pasó a trabajar para un selecto grupo de los más importantes directores de cine. Director de fotografía de algunas de las películas más premiadas y taquilleras de los años 70 y 80. Desde su primer film de 1970, Willis se ganó el apodo de El Príncipe de las Tinieblas por atreverse a usar solo un mínimo de luz necesaria, permitiendo con frecuencia que los fondos se oscurecieran casi por completo y evitando las luces de los ojos que se usan tradicionalmente en las producciones que se realizan en Hollywood. Fue reconocido fundamentalmente por sus colaboraciones con los realizadores Francis Ford Coppola, Woody Allen y Alan J. Pakula. Fue el director de fotografía de las 3 partes del Padrino. En el 2009 se le hizo entrega del Oscar honorífico por sus logros en la industria del cine. Gordon Willis falleció en el 2014. Driving a tad rapidly. Yeah, don't worry, I'm a very good driver. I don't think starting a career or pursuing a career in Hollywood on the West Coast would have permitted me to pursue visual styles that I pursued over a period of time living on the East Coast. You know what you are? It's just a different world. It was a different filmmaking world for a long, long time. You're exceptional in bed because you get pleasure in every part of your body when I touch it. You know what I mean? Like the tip of your nose, and if I stroke your teeth or your kneecaps. I just simply pictured things a different way, and in some cases it caused a ruckus now and then, you know, because it's like saying, well, we can't do that because that's never been done before, you know. Well, I never did it in that spirit. I just simply did it because I liked it. I want reliable people that aren't going to be carried away. I mean, we're not murderers. His imprint on the film was indelible when Godfather came out. I mean, that was a job of cinematography, you know, that everybody couldn't help but notice. Buonasera. Buonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? A lot of things that I do with overhead lighting, or a lot of things with that form of lighting, actually came out of a necessity to deal with Marlon Brando in a given kind of makeup. It was an example of designing something to make one person work, and it was extended throughout the rest of the movie. I got a lot of criticism because they said, well, you can't see Brando's eyes. There were times in some of his scenes where I deliberately did not want to see his eyes, so that you saw this mysterious human being thinking about something or about to do something, but you didn't really know what the hell was going on. Gordon, the Prince of Darkness, huh? I haven't, examined underexposing a lot because I'm terrified of it. But with people like Gordon who know just how much to do it and all that kind of thing, he has made an art of underexposure. New Jersey? When I shot Godfather 1, my decision to use yellow in the movie, the movie was very yellow-red. It bordered on this kind of brassy feeling. The reasons for that were because I just thought it was right, but yellow broke out in the motion picture business related to period movies for a long time after that. It's not one thing that you do from a visual point of view that makes anything work. The art direction has to be right, the wardrobe has to be right, the shot structure has to be right, and the lighting has to accommodate whatever it is you're introducing related to filtering, etc. So you can't just do one thing.
Estamos en la segunda sección para conocer los diferentes géneros y estilos de la fotografía junto al profesor Ramón Cabrales. Profesor, ya sé que vamos a hablar un poco sobre el retrato. El retrato, que es para mí uno de los géneros más importantes dentro del mundo de la fotografía, porque como decía Roland Barthes, el ser humano tiene la necesidad de retratarse. Y no voy a hablar mucho de la semiótica de Barthes, pero ¿por qué él decía esto? Porque él decía que tenemos que retratarnos para dejar una huella de que pasamos por esta vida y para que las generaciones que vienen detrás de nosotros nos puedan conocer, sobre todo nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y todo el que venga por ahí para allá. Porque el retrato es así y el ser humano tiene esa necesidad, es una necesidad social retratarse, porque incluso tenemos que retratarnos para el carnet de identidad, para el pasaporte, para muchas cosas, pero sobre todo para eso, para dejar una huella a nuestra familia o incluso las grandes personalidades las podemos estudiar a partir de su retrato. El retrato viene desde la antigua Grecia, porque las grandes esculturas de los generales griegos y después de los emperadores romanos fueron retratos. A partir de esas esculturas podemos ver cómo vivieron estas personas. Después ya en el Renacimiento el retrato vuelve a resurgir y así hasta la actualidad. Pero después que aparece la fotografía, realmente el género retrato se convierte en el género preferido. Para mí es el más difícil. Fíjate si es así, que en el proyecto que yo tengo con mis alumnos, que es la Casa del Fotógrafo Cabrales del Valle, nosotros tenemos un curso de retratos nada más. O sea, un semestre nada más dedicado al retrato. ¿Por qué? Porque el retrato, las personas no es como se piensan que es párate ahí que te voy a hacer un retrato. Y empezando por eso, el verbo retratar solamente se aplica al ser humano. Tú no puedes decir retrato al gato ni retrato al perro. A veces decimos retratamos la calle. No, la calle se fotografía. El retrato es única y exclusivamente para el ser humano. Y también está el concepto de que el retrato es un símil de la realidad con la foto que vamos a ver. No es tan así. No es tan, es importante sacar los rasgos físicos de la persona para caracterizarlos, para verlo, pero también hay que sacar un poquito la personalidad. Hay que meternos un poquito dentro de ese ser humano y poder ver si ese ser humano es un poco más extrovertido, es un poco más colérico, es un poco más flemático. Y como decían, y como dicen los grandes fotógrafos que han hecho retratos, hay que tener una empatía, porque el retrato no solamente depende del fotógrafo, depende del modelo, de la persona que se te abra, que tú llegues a más interiorizar a su alma, a su espíritu, y eso es un trabajo que tiene que ver un poquito con la psicología. Bueno, yo siempre le digo a los alumnos que trabajan en el mundo de la fotografía, el fotógrafo es un ente social, por lo tanto el fotógrafo tiene que relacionarse con los clientes y hay que buscar una empatía porque si no, no vienen más. Y por lo tanto el retrato es necesario. Richard Avedon hizo una serie... Richard Avedon, un importante fotógrafo norteamericano de los años 60, 70, precisamente en los años 70, él hace un recorrido por los Estados Unidos haciendo retratos para él. No eran retratos para el cliente, eran para él, para hacer un libro sobre retratos de personajes que él se encontraba en la calle. Él se los encontraba en la calle y podía estar hablando con una persona hasta 5 horas antes de hacer la foto. Porque hasta que él no lograba que la persona le mirara como él quería, como sonriera. O sea, cuando ver la persona tal y como es. Porque ¿qué pasa si yo te digo a ti ahora, María Carla, te voy a hacer un retrato? Enseguida tú empiezas a hacer poses, claro, a sonreírte. Y yo lo que quiero es hacerte un retrato natural, que tú salgas lo más natural posible y que salga esa alegría, esa juventud que tú tienes en tus ojos, esa chispa que tú tienes en tus ojos. Eso es lo que hace falta que se haga en el retrato. Por lo tanto, cuando uno va a hacer un retrato, tiene que tener en cuenta la personalidad del personaje, tiene que tener en cuenta los atrezos que se pone, que vayan de acuerdo a esa personalidad. Por ejemplo, Joaquín Bles, que fue un gran retratista, él fue a Hollywood a estudiar iluminación, pero también estudió maquillaje. Y la gente le decía, pero profe, si usted no va a maquillar a nadie, decía, pero yo sí le puedo decir a la persona cómo debe maquillarse, cómo debe recogerse el pelo, que no se ponga un sombrero, que no se ponga esto, que no se ponga aquello, que las personas más gorditas no se pongan vestidos de rayas horizontales. O sea, eso lo tengo que saber para decirlo. Pero tienes que saber también la escenografía en que tú lo vas a hacer. Y te digo esto, el fondo que le ponemos a un retrato. A veces las personas quieren, no me quiero retratar que se vea el malecón detrás. No, yo me quiero retratar que se vea un palacio detrás. No, sobre todo las quinceañeras que a veces viven en Guanabacoa y hacen un recorte y le ponen la Torre Eiffel detrás. Eso, bueno, cosas así pasan, ¿no? Pero realmente el verdadero retrato no lleva nada. Es un fondo que llamamos fondo exento. No quiere decir que todos los retratos tengan un fondo exento, sino que tengan,
Por ejemplo, hay retratos, por ejemplo, para el periodismo, que es lo que llamamos el retrato de entrevista. Bueno, si tú vas a entrevistar a un médico, tal vez en el hospital, es importante que salga del hospital, a un tornero en su taller, es importante. Y eso se llama retrato ambiental, pero no es el verdadero retrato. Pero, por ejemplo, el retrato de carnet, sí No, es, ese es un retrato forense. forense. Se llama físico. Ahí lo que importa son tus rasgos físicos. Ahí no me importa la personalidad. Yo estoy hablando del retrato verdadero. Es igual que cuando tú vas a hacer un retrato literario de una persona. Tú tienes que describir literalmente a la persona, pero también tienes que decir es una persona mala, es una persona muy buena, es muy noble, es muy religiosa. Eso, claro, en el retrato no lo puedes sacar. Pero a partir tal vez de los gestos del ser humano, sobre todo de la sonrisa, de la pose, de las manos. A mí me gusta ver las manos en los retratos porque las manos ayudan mucho a caracterizar al personaje. La mirada es fundamental y en un retrato podemos hacer 3 tipos de mirada. Por ejemplo, está la mirada activa, que es una mirada que se queda dentro del retrato. Cuando una persona está, por ejemplo, leyendo o está mirando la televisión, no, la mirada se queda dentro del cuadro del retrato. Está la mirada contemplativa, que es esa mirada que se sale del retrato, como si la persona estuviera viendo algo en la lejanía, que es muy interesante, porque ahí se aplica una regla que es la regla de la mirada. Hay que dejar un espacio entre la persona y el encuadre para que la persona tenga aire, para que respire esa persona, y eso te crea como una ansiedad por ver qué es lo que la persona estaría mirando, porque además de acuerdo a esa mirada, si es más triste, si es más alegre, tú te puedes imaginar qué es lo que mira la persona. Y está la mirada atenta, que es cuando la persona mira al fotógrafo. Es la más importante. Para mí es el verdadero retrato, porque el fotógrafo logra que lo mire a él, que se crucen las miradas, que se transmitan cosas con las miradas. ¿Y qué ocurre? Que cuando ese fotógrafo va ya a editar y edita la imagen y la pone en una pared o la pone en un libro, en ese momento, sencillamente, el espectador va a sustituir al fotógrafo. Y es como si tú estuvieras conversando. No sé si tú has estado en una exposición donde hay retratos, que es como si la persona hablara contigo. Entonces, eso, cuando tú logras eso, tú eres un magnífico fotógrafo. ¿La fotografía se debe hacer totalmente frontal o debe...? Depende, eso depende de muchas cosas. Ya eso es otro aspecto de la fotografía. Eso va con la pose de la foto. Te debo un retrato. Ay, me debo un retrato. Muchísimas gracias, profesor. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos. Y ustedes y nosotros continuamos descubriendo la fotografía. La fotografía tiene el poder de inspirar a muchas personas y podría impulsar un cambio positivo en ellas. Conozcamos a otro ilustre fotógrafo. Martín Jerónimo Chambi, nacido el 5 de noviembre de 1891 en Puno, Perú. Fue un precursor de la fotografía y también responsable de legar un archivo que registra la cultura y el espíritu de los Andes. Sus trabajos reflejan las culturas incaicas y cusqueñas desprovistas de prejuicios, sin el sesgo colonial que en muchos registros fotográficos europeos pueden verse. Acercarse a sus trabajos es una forma de conocer la historia e identidad del Perú. Chambi es considerado como pionero de la fotografía de retrato. Reconocido por sus fotos de testimonios biológicos y étnicos, ha retratado a la población peruana y su patrimonio. Las fotografías de Chambi han sido exhibidas en algunos de los museos más importantes del mundo y en el 2019 Perú declaró su archivo fotográfico Patrimonio Cultural de la Humanidad. Falleció el 13 de septiembre de 1973 en el Cusco, Perú, a la edad de 82 años. En su condición de indígena, la pobreza y la muerte del cabeza de familia hace emigrar al joven Martín Chambi, con solo 14 años, a buscar trabajo en las multinacionales que explotan las minas de oro de Carabaya en la selva a orillas del río Inambari. La fortuna hace que sea allí donde traba su primer contacto con la fotografía, aprendiendo sus rudimentos de los fotógrafos ingleses que trabajan para la Santo Domingo Mining Co. Ese encuentro fortuito con la nueva técnica prende en él la chispa que le decide a buscarse el sustento como fotógrafo.
Para ello emigra en 1908 a la ciudad de Arequipa, donde la fotografía está muy desarrollada y donde descuellan figuras de fotógrafos notables que venían tiempo, marcando un estilo propio y manejando una técnica impecable. El contexto social y cultural en que se desarrolló fue el óptimo, pues una ola creciente de interés turístico e histórico y de investigaciones arqueológicas, así como la llegada al sur de los beneficios modernos de la tecnología, fueron, indudablemente, los acicates visuales de su inquieto espíritu observador. Chambí fue uno de los protagonistas de la denominada Escuela de Fotografía Cusqueña. Expuso en vida por lo menos 10 veces, tanto en el Perú como fuera de él. Tuvo un claro sentido práctico como profesional de la imagen. Una de las etapas de su vida pocas veces mencionada en detalle ha sido su labor de reportero gráfico para el diario La Crónica y la revista Variedades, 1920 a 1927, publicaciones peruanas que ilustraron muchas de sus páginas durante el oncenio de Augusto B. Leguía con fotografías inéditas de Chambí, todas ellas muy sugestivas, nítidas y perfectamente concebidas. Y es que su obra trasciende preocupaciones personales y llega a calar a fondo en el alma colectiva del pueblo. En su caso, el arte fotográfico no deviene verticalmente de parámetros indigenistas, como podría creerse, aunque aquel estímulo de reivindicación lo ayudó a tomar conciencia de su identidad cultural, sino que se enriquece verdaderamente de sí mismo, como artista que fue en el esfuerzo por captar lo singular de cada persona, situación o paisaje. Si eres fotógrafo profesional o aficionado, tomar fotos puede ser una excelente manera de capturar y compartir tus experiencias con el mundo. Los invito a que me acompañen la próxima semana para continuar descubriendo la fotografía.